Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Soy Rosana Moduño de Tempo Espacio Gerencial y hoy tengo una invitada de honor. Su nombre es Zulay González. Zulay es doctora en educación, máster coach ontológico y directora del Instituto Internacional Ávila. Y para mí es un honor que comparta aquí un tema muy especial también llamado el diseño de las conversaciones. Bienvenida, Zulay. Muchísimas gracias, Rosana, por esta maravillosa invitación y además gracias a todo el equipo de producción que nos está acompañando. Zulay, ¿qué te parece si comenzamos con una pregunta, yo diría que elemental, y es, ¿qué es para ti una conversación? Bueno, la conversación es todo aquello que nos invita a comunicarnos y a relacionarnos con el otro. Es ese puente que nosotros hacemos. Y lo interesante de la conversación, bueno, que es una conversación, para mí una conversación es una danza entre el que habla y entre el que escucha. Y la distinción para mí importantísima del hablar, y muchos la usamos en coaching ontológico, que es el hablar con poder. ¿Y qué es eso de hablar con poder? ¡Ay, que soy poderoso! No. ¿Que soy el dueño de la empresa? No. ¿Que tengo poderes fantásticos, activos? Tampoco. Tiene que ver con que mi discurso le haga sentido al otro. Cuando mi discurso le hace sentido al otro, y ahí ocurre ese proceso de transformación que tiene que ver con el podcast que estamos haciendo hoy, algo pasa en ti. Entonces ahí es el tema del hablar con poder. Cuando mi discurso le hace sentido al otro. ¿Qué implica o qué tiene que pasar para que tu discurso me haga, por ejemplo, sentido a mí? Si estamos las dos en una conversación, ¿qué tendría que ocurrir para que eso sucediera, para que me hiciera sentido? Okay. Si hablamos desde una mirada ontológica, tiene que ver con trabajar con la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. ¿Okay? Eso es básico y podemos ahorita desglosarlos un poco a cada uno. Y otro aspecto bien interesante tiene que ver con el diseñar la conversación. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente estamos acostumbrados a diseñar el diálogo. De hecho, no sé si te ha pasado. Voy a hablar con Pedro Pérez. Ajá. Y si me dice esto, yo le voy a responder esto. Y si me dice esto, le voy a responder lo otro. Eso nos pasa mucho. Y lo más probable es que termines esa conversación y no pasó nada de lo que habías pensado. ¿Por qué? Porque no somos telípatas. Es imposible que nosotros descubramos o adivinemos, a menos que tengamos una bolita mágica, lo que el otro nos va a decir. Es más, cuando estás diciendo ese diálogo, hasta te conectas con una emoción, que a lo mejor no es la más apropiada. Y ya puedes llegar a la conversación molesto, o puedes llegar alegre, o puedes llegar ya con una frustración y resulta que la generas tú misma o tú mismo la estás generando porque tal cual estás diseñando es el diálogo, no estás diseñando la conversación. ¿Cómo se diseña la conversación? Bueno, la conversación se diseña primero teniendo claro el resultado que tú quieras lograr. Entonces, ¿qué resultado quiero lograr yo en esta conversación? Muy bien. Y ahí empiezas a escribirlo. Yo particularmente tomo noticas de colores con palabras claves, que es mi esquema de la conversación. Otra cosa interesante, antes de seguir con esto, es que un líder no deja nada al azar. Si un líder no deja nada al azar, no puede ir a una reunión sino diseñar la conversación. Muy bien, y un poco, digamos, me voy a ir un ratico hacia atrás y para las personas que no conozcan, porque tú y yo como coach seguramente tenemos la distinción de qué es ontología del lenguaje. A ver, pero para las personas que no sepan, ¿qué te parece si, hablando de esto del diseñar conversaciones, empezamos por clarificar qué es eso de la ontología, o al menos de la ontología Claro, del bueno, lenguaje? un concepto básico de ontología, y es para que se enamoren de la ontología, es que es la conexión con el ser, es escuchar el ser, es trabajar con el ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de ontología, que es el área de la filosofía que trabaja con el ser humano, de hecho es bien interesante porque el coaching ontológico tiene bases filosóficas, a diferencia de otras tendencias de coaching que no tienen esas bases. Entonces, es en la conexión con el ser. Además, partimos de que somos seres lingüísticos y que ese lenguaje inicia nuestro pensamiento, pero después lo hacemos público cuando nosotros lo comunicamos al otro y que nosotros como seres humanos nos constituimos a través del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cómo te hablas, qué te dices. De hecho, en este caso yo siempre pongo un ejemplo. Rosana, ¿tú te hablas regañado o te hablas con dulzura? ¿Cómo te hablas tú? En general,
me Ajá. hablo con dulzura, Ok, sin en embargo, general, hay situaciones en que me en hablo donde nos regañado. podemos hablar regañado. Es correcto. Entonces me gusta tu respuesta porque tiene que ver, bueno, también con un tema de trabajo personal, pero sin embargo, hay muchas personas que cuando tú le dices con qué porcentaje te hablas regañado con dulzura, y te dicen 80% regañado y 20% con dulzura. Y es más, hasta ese lenguaje tienen palabras groseras y grotescas que están conectadas con una emoción que a lo mejor no te ayudan a ti, porque también esas palabras tienen un tono emocional. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me hablo a mí misma, yo me estoy constituyendo a mí como ser humano y estoy empezando a desarrollar las cosas que yo quiero en mi vida. Y no quiero entrar en un tema ni de afirmaciones, ni declaraciones, ni del más allá, no. Simplemente cómo te hablas tú. Y ese cómo te hablas a ti mismo también viene con ese empoderamiento personal. Porque como tú te hablas a ti mismo, tú también empiezas a constituirte tú, a formarte tú, a creerte y algo más importante es que creas tu identidad pública. Todo el lenguaje que tú tengas sobre ti, todo lo que tú digas sobre ti, viene asociado a tu identidad pública. Entonces, como tú quieres que te vean, ¿cómo tú te hablas a ti mismo? Y allí coincido y me asocio absolutamente. Entonces, definitivamente para construir, para diseñar esa conversación, tenemos que empezar por darnos cuenta. Y ese darnos cuenta Exacto. incluye, entiendo, el ser y también el hacer, el accionar, ¿cierto que sí? Sí. Ahora, una vez que uno ha explorado ese ser, y me voy un poquito a aquel poder de observar. En un principio hablaste de los superpoderes. Ahora, si tuviéramos que agarrar uno de esos poderes y convertirlo en el observador que somos hoy, ¿qué te parece si adicionamos esos 3 dominios del observador para incluirlos en esa conversación? Es decir, cómo a través de el lenguaje, la emoción y la corporalidad impactamos en una conversación. Es bien interesante lo que me acabas de decir. Y el superpoder que yo trabajaría es el superpoder de darme cuenta y de reflexionar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una conversación con alguien, ahí te empiezas a dar cuenta, ajá, logré mi objetivo, no logré mi objetivo. Hay otro aspecto bien interesante, no sé si a ustedes les ha pasado, que conversan con alguien, no se acuerdan lo que conversaron, pero te deja un malestar, te deja una inquietud, una incomodidad. Entonces ahí se quedó, es la emoción. Es más, tienes otra conversación con otra persona, no, con él no me mandes a hablar, pero ¿qué te dijo? No me acuerdo, pero es que me dejó un mal sabor. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante de estos superpoderes que están relacionados con el observador y con el darte cuenta, es que cada uno de nosotros, cuando tenga esa conversación, se empiece a dar cuenta con qué emoción la tengo, qué lenguaje uso y cuál es mi postura corporal. Porque es bien interesante que todo lo que yo diga, el otro lo está escuchando sin que ni siquiera yo me dé cuenta de lo que esté escuchando. ¿Qué quiero decir con esto? De hecho, nosotros escuchamos con los ojos. Tú escuchas el gesto de las personas, tú escuchas el movimiento de la cara, tú escuchas el movimiento de las manos, y todo esto tiene que ver con el diseño de la conversación. Entonces, mira, para diseñar la conversación, lo primero es entender que un líder no deja nada al azar. ¿Okay? Entonces ustedes, como somos líderes, más allá de una organización, una institución, una empresa, somos líderes de nuestras vidas. Entonces, cuando tú eres líder de tu vida y tienes una conversación con tu esposo, con tu novio, con tu hija o con tu jefe o con alguien que estás construyendo una relación, ese diseño de esa conversación te va a llevar a un resultado. Entonces, ¿qué resultado quieres lograr? Eso es lo primero, define el resultado de la conversación. Segundo, es bien importante el contexto. ¿Okay? En el contexto yo te voy a ir diciendo lo que yo quiero conversar contigo. Y también mostrarle a la otra persona la importancia que les tienes a él o la estima que le tienes para tener esa conversación. La empatía es importante allí. La empatía también es importante y aunque la empatía la vamos a usar más adelante. En este contexto es, Rosana, como tú me importas y como tú me interesas, yo quiero hablar contigo. Muy bien. ¿Ok? Lo otro también interesante en esa creación de contexto es que si viene alguien a hablar contigo y tú no tienes diseñada la conversación o no tienes bien estructurado lo que van a conversar o lo que tú le pudieras responder, la pausa. O en este momento no es el mejor para tener esta conversación. El ¿Okay? sentido de la oportunidad La allí es vital. oportunidad, el kairos para tener esa conversación es importante. O sea, permítete decir, este no es el momento para esta conversación. Entonces, ya tienes el contexto. Ahora después viene el espacio donde vas a hacer la conversación. Y me parece súper importante porque, a ver, somos un cuerpo que siente, que se adelanta incluso muchas veces al pensamiento y cuando hablamos de conversación, digamos por cultura, por creencias, por miles de razones,
el pensamiento prevalece. Es decir, cuando hablamos del diseño, pareciera que está diseñado solo aquí, en la corteza prefrontal, pero resulta que el cuerpo se adelanta un poco y va Claro. expresando. Claro, ¿Qué es importante en ese contexto? de hecho, en el instituto nosotros trabajamos la parte corporal desde la psicomotricidad, Muy bien. que es la disciplina que trabaja el cuerpo como medio de expresión. Y bueno, porque somos maestras y somos docentes, es parte de nuestra formación. Pero eso es bien interesante lo que acabas de decir, ¿ok? Entonces, el preparar también el espacio El donde yo espacio. voy a tener la conversación. Ajá, esta conversación es mejor en una oficina a puerta cerrada. Esta conversación es mejor en un restaurante o tomándonos un café. O lo contrario, esta es una conversación que tenemos que hacer caminando. Todo eso es parte del diseño en la conversación. Sí, como para las personas que están aquí y que nos siguen en conversaciones que transforman. Hasta ahora, Zulay nos está dando unos tips al respecto de, pero vamos a ir marcando una metodología. Es decir, diseñar una conversación es no nada más darnos cuenta, sino darnos cuenta y accionar metodológicamente para cubrir lo que va a ser ese resultado que mencionabas al principio, es el que deseamos, ¿no? Es el Exactamente. que esperamos. Entonces, donde yo vaya a tener la conversación es bien interesante porque ahí también implica la escucha. Por ejemplo, si yo voy a terminar una conversación en un restaurante con alguien, a lo mejor hay cosas que no voy a poder prestar la atención o escuchar porque estamos en un ambiente. Ya. eh, Público, un ambiente ruido. público, exactamente. Si es una conversación que requiere más intimidad o un espacio más de mi atención contigo, entendiendo que nosotros escuchamos cuerpos, emociones y lenguaje, Ujú. entonces ahí a lo mejor es un espacio más privado. ¿Mm? Si voy a conversar con alguien que está molesto y ya yo sé que esta persona está molesta y a lo mejor yo soy mediadora, señores, pónganse a caminar. Cuando nosotros caminamos empezamos a soltar ciertas emociones y una puede ser la rabia, la ira o la incomodidad o la molestia. ¿Tú dices caminar previa a la conversación o No, en la caminar con la conversación persona tú le vas a decir, durante la acompáñame a tal conversación? parte. Si es un colaborador tuyo, mira, estamos en el piso 1, vamos para la planta baja, pero vamos a bajar por las escaleras. ¿Ok? Son dos El pisos, un movimiento. piso, vamos a bajar por las escaleras. Entonces ahí empiezas. Todo eso es parte del diseño de la conversación. O sea, no podemos dejar nada al azar. Es ¿Ok? así. Ajá. Después, entonces, entendiendo que la escucha están todos los dominios del observador según ontología del lenguaje, que son las emociones, la corporalidad y el lenguaje. Mm. Ujú. También tú diseñas cuál es tu cuerpo para escuchar. De hecho, si vas a tener una conversación donde tú quieres mostrar más autoridad, te sientas al frente de la otra persona con el todo en la mesa en el medio. Pero si yo quiero tener una conversación con más cercanía, entonces estamos al lado derecho o al lado izquierdo. Y entonces aparece esta protagonista, la escucha. ¿Qué nos puedes decir de la escucha, Zulay? Bueno, primero que el peor enemigo de la escucha es la suposición. Mm. No suponga, indague. ¿Ok? Y el proceso de indagación es conocerte a ti, es conocer tu ser. Es hacer preguntas de qué te gusta, qué sientes, cómo estás. Sí, hay una Entonces, cosa que eso me es clave. encanta, son esas preguntas poderosas que tú haces, Zulay. Por ejemplo, danos unos ejemplos de Ajá, pero indagación a través de lo preguntas. interesante de las preguntas poderosas, que no es superpoderes, actívense, No, no. Las preguntas poderosas están asociadas al poder de reflexión o al espacio de reflexión que pueda generar en mí. De hecho, en las conversaciones de coaching, a veces yo le hago alguna pregunta al coachee y simplemente le digo, cuando me pone la cara así como que, yo no me la respondas hoy, me la puedes responder la próxima sesión. Porque hay preguntas que nunca me he hecho. Entonces las preguntas poderosas te llevan a un espacio de reflexión para seguir dándote cuenta a ti mismo. por ejemplo. Bueno, mira, hay 4 preguntas básicas. Una, ¿eres feliz? 2, ¿estás construyendo las relaciones que realmente te generan valor? 3, ¿tienes la libertad financiera que quieres? Si alguna de esas es no, llamen a Rosana para que empecemos a trabajar. Y es bien interesante porque vamos con el tema otra vez de la conversación. Bueno, primero que este es un tema que a mí me gusta mucho, porque es entender también que nuestro trabajo a nivel gerencial es conversacional. ¿M? O nuestro trabajo como amas de casa, como esposas. No sé si tu mamá te lo decía, pero mi mamá me decía, es que te voy a dar un jarabe de lengua. ¿A ti te decían esa Sí, frase? sí, sí. Ajá, En y mi era, familia está. y era llevarte a ese espacio de reflexión, de que, hija, ¿qué estás haciendo? Entonces, el diseño de conversaciones te lleva a que tú empieces a hacer la estructura de esa conversación que yo voy a tener contigo con el sentido de lograr mi resultado. ¿Ok? Y volviendo a la escucha, por ejemplo,
¿Qué podríamos indicarle a las personas que nos están observando, que nos están escuchando hoy en este episodio respecto a qué hacer para escuchar mejor? Ok, bueno, primero tú centrarte. O sea, tenemos que preparar nuestro cuerpo para la escucha. Entonces, bueno, tú tienes aquí más experiencia que yo en el tema de la neurociencia, pero con que usted ponga una postura corporal de centramiento, 3 respiraciones lentas y profundas y empezar a darle instrucciones a tu mente diciendo, estoy aquí para mí, estoy aquí para escucharlo, estoy aquí para darle lo mejor de mí al otro, ahí tú empiezas a ubicarte en el aquí y en el ahora. Muy bien. 3 emociones básicas para la escucha. Una, la serenidad. La segunda, la calma. Y la otra, la paz interior. Cuando yo tengo esas 3 emociones en mí, que lo puedo lograr a través de las respiraciones, porque la gestión emocional viene cuando intervenimos el cuerpo, en ese preciso momento ya yo empiezo a conectarme en un espacio emocional para poderte escuchar. Tercero, ¿en dónde te voy a escuchar? ¿Y qué quiero de esa conversación para yo poderte escuchar? Yo tengo un ejemplo con mi hermana. Bueno, como tú sabes, estoy todo el día dando clases, Sí. haciendo coaching. So, ella me llama a las 11 de la noche por teléfono para echarme un cuento de ella. Ya a esa hora yo no tengo disposición de escucha. O sea, he Ya, estado desde las 7, 8 cerrada de la la escucha. mañana trabajando, escuchando a la gente, haciendo coaching, para que me llames a las 11, que ya es como mi hora de dormir. Y entonces decirle, o sea, para mí tú eres importante, este no es el momento de conversar, no te voy a escuchar como te lo mereces. ¿Qué te parece si me llamas mañana o vienes cuando dejes a tu hijo del colegio y pasas por mi casa y conversamos? ¿Y te ha funcionado? Me ha funcionado, claro, porque ahí está mi disposición para la escucha. Muy bien. Pero a veces nosotros estamos con el teléfono haciendo esto, o estamos con la computadora, o tengo mi mente en otra cosa y digo, sí, ajá, sí, claro, por supuesto, ok, ¿y qué te dije? No sé. Entonces, porque el escuchar está asociado a esa atención plena. Pero para yo tener esa atención plena en ti, primero tengo que tenerla en mí. Y está estupendo, a ver, entonces darnos cuenta, tener esa atención plena en uno mismo y también, tal vez, considerar que escuchar va más allá de poner en funcionamiento 2 sentidos, que son los 2 Ok. oídos, ¿no? Que No, escuchamos con todos claro. los Mira, escuchamos sentidos. con los ojos porque escuchamos la gesto. Muy De hecho, bien. el 92% de la escucha generalmente es gestual. Ahorita hay un estudio, que fue el que te comenté, que dice que el cerebro o la mente escucha más los gestos de las manos que hasta las propias palabras. Entonces, esto es un ejemplo. Me entregas el informe mañana. ¿Cuántos informes me tienes que entregar? 2. No, Según tus el manos informe mañana. y los dedos 2. Ajá, entonces le escuchamos más la mano, la gente se confunde porque me estás diciendo una cosa con la mano, pero me estás diciendo otra cosa, pero me quedo con las manos. Entonces, eso también es parte de la escucha y el diseño de la conversación. Ok, hay conversaciones donde yo tengo que utilizar gestos. Sí, cierto, hasta aquí o basta. Ok, necesito que esto sea tajante. Y cuando tú diseñas esa conversación, también estás diseñando los gestos que tienes que utilizar, porque el otro es lo que va a escuchar. O sea, voy otra vez aquí, mira, los políticos, los grandes líderes, no van a una sesión sin un diseño de un discurso, sin un diseño de esa conversación. Y me encanta porque, a ver, así como tenemos que escuchar, que es vital, tenemos también que darnos cuenta de la voz, que es un instrumento maravilloso y yo diría hasta transformacional. Bueno, sí, de hecho el tono de voz es bien interesante. De hecho, la imitación es que hablemos como con tonadas, así como las canciones de Simón Díaz en paz descanse, con tonadas. Sí, Hola, ¿cómo aprovechemos nuestros estás? decibeles. Bien. Ah, hola, ¿cómo estás? Bien. Eso también influye en la escucha y en el diseño de la conversación. Mira, vamos a seguir con el diseño de las conversaciones. Entonces Luego de la escucha que viene. tenemos primero, para ir haciendo un resumen aquí por donde vamos. Iniciamos definiendo el resultado de la conversación, lo que yo quiero lograr. Después el contexto. Y en ese contexto va a estar asociado el espacio y el ambiente emocional que voy a generar para esa conversación. Y escogiendo también el lugar donde yo voy a tener esa conversación. Por ejemplo, si una empresa japonesa quiere comprar una empresa en Perú, la negociación se hace en Nueva York, en España, en Madrid, en Noruega, se hacen en países que sean intermedios a cada uno de ellos para poder tener esa negociación. Peor enemigo de la escucha es la suposición. Por eso es importante indagar. Y en ese indagar es donde yo voy a empezar a hablar y a conocer a la persona aplicando estas preguntas que nos lleven a un espacio de reflexión.
Lo otro interesante es cuando yo hable con el otro, hablarle con evidencias. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Dónde está la evidencia? Eso me parece ¿Dónde? súper interesante, eh, puesto que muchas conversaciones están basadas en esas suposiciones o juicios que Ujú. creemos que son nuestra verdad o incluso a veces creemos que es la verdad colectiva y no necesariamente es así. Entonces es importante Sí, esto de proporcionar evidencias, claro. De hechos, hecho, cuando hablas de juicios, son juicios fundamentados. Te tengo la evidencia. ¿Mm? Has llegado 3 veces tarde los últimos 5 días de trabajo. por ejemplo. Ajá, aquí tengo el reporte que me dan desde Recursos Humanos cuando tú llegas, ingresas todas las mañanas a nuestras instalaciones. ¿Ok? Eso es diferente a decir, eres un flojo, llegas tarde todos los días. Sí. Pero generalmente, como no diseñamos la conversación, decimos lo primero que nuestra mente nos dice. Algo también bien interesante con esto tiene que ver el cómo yo le explico al otro lo que me pasa. Por lo menos a mí me encanta esta frase. Rosana, cuando tú llegas tarde, media hora o 30 minutos a la reunión de todos los miércoles, la reunión del comité ejecutivo, yo siento que no te importa lo que estamos haciendo ahorita. ¿Mm? Rosana, cuando no entregas el informe el día y la hora acordada, yo siento que ese proyecto a ti no te está causando interés. Entonces te muestro la evidencia de lo que está pasando, pero además te digo lo que yo siento, lo que a mí me pasa contigo. Claro que tiene un efecto mucho más amplio, digamos también mucho más minucioso, más preciso, más conciso y permite un fluir más apropiado en esto que estamos conversando hoy, el diseño de la conversación. Mira, te tengo un ejemplo de este con una estudiante. Estábamos hablando de las conversaciones y esto lo hago en la entrega de feedback, porque también entregamos y recibimos feedback. Entonces ella se me queda viendo y me dice, profe, mi novio durante todo el día no me llama. Y yo, ay, tú le has dicho, cuando tú no me llamas, yo siento que me olvidas. Bueno, eso fue hace como 2 años, Rosana. Me la encontré la semana pasada en otro curso, que la empresa donde ella trabaja me contrató para otro curso, y ella llegó y se acercó y me dijo, profe, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo, bueno, no Un tanto, poco. dime, profe, salvó mi noviazgo, porque empecé a hablar con mi novio. Y esa es otra cosa, que no nos percatamos en diseñar la conversación, sino simplemente nos vemos, ya va, espérate, respira, céntrate, conéctate con estas emociones de la paz, la calma y la serenidad, y a partir de ahí diseña esa conversación. Entonces la fundamentación con juicio es bien interesante. Y el cómo yo te lo digo. Lo otro es que estamos acostumbrados a emitir juicio desde la persona, desde el ser, y no desde la acción. O ¿Cómo sea, podríamos explicar eso un poquito más para que las personas que estén por allí puedan captar la idea? ok, mi mamá hace muchos años me decía que yo era floja. Zulay, tú sí eres floja, Zulay, tú sí eres floja. Eso fue un juicio desde mi ser. Y yo, pero yo estudio, yo trabajo, yo llego temprano, soy buena hija, colaboro con la casa. O sea, ¿qué se refería mi mamá con que yo era Sí. floja? Entonces un día le digo, mamá, ¿por qué tú me dices eso? O sea, ¿qué dices tú? ¿En qué te basas tú para decir que yo soy floja? Bueno, es que en todas las mañanas te vas de la casa y no arreglas la cama. Mira tú la importancia de la Ese, es indagación. ese era su tema. Y yo le decía, no arreglo la cama porque yo la arreglo y cuando llego está arreglada diferente. Ah, es que tú no la arreglas bien. Y yo, bueno, entonces vamos aquí a resolver cómo se arregla la cama. ¿Mm? Qué Entonces, importante, ¿no? ella en su lenguaje, aparte de eso, que ese lenguaje, esa emoción de floja tenía como un tema de floja. Y yo me estaba molestando con mi mamá. O sea, pero ¿por qué ella me dice eso? Si mira todo lo que yo hago. Entonces ahí lo interesante es esta conversación, de tenerla con las personas. Igual puede pasar con los hijos o con los sobrinos. O sea, por lo menos hay otra anécdota del tema de la conversación y el diseño de la conversación es estábamos comiendo helado y mi sobrino vive con mi papá. Y mi papá tiene 82 años. Y mi mamá le dice cosas a mi papá y mi papá le responde, yo soy así y no voy a cambiar. Pero esa es una dinámica que ellos tienen por sus 50 y algo años de casado y porque ya mi papá se siente grande, bueno, y mi mamá también está grande. Pero eso es algo que entienden ellos dos nada más. Mi sobrino escucha, yo soy así y no voy a cambiar. Estábamos comiendo helado en una heladería, él siempre come helado de fresa. O sea, habían 30 sabores de helado y él va con el mismo, entonces la mamá le insiste que pruebe otro. Y él le responde, no soy así, yo soy así y no voy a cambiar. Porque muchas veces Lo está honramos los modelando, sistemas, claro, está claro. modelando. Entonces al día siguiente yo converso con él, Fede, yo escuché esto y esto. Sí, tía. Y yo, o sea, que tú siempre te quieres quedar de 12 años. No. Ah, tú siempre te quieres quedar del mismo tamaño. No. Ah, tú quieres tal cosa. No. Entonces.
si el cambio es la constante. Entonces, este diseño de conversación que estamos hoy invitando a todo el mundo que lo haga, también va a ese tema de modelaje, tanto en la Perfecto. organización como en la vida personal. Y una vez que, digamos, estamos cubriendo esta primera parte y esta primera etapa del diseño de la conversación y ya hemos validado o fundamentado estos juicios, ¿qué más podríamos agregar para que empecemos a diseñar y a fluir en esa Ok, conversación? dos cosas, negociar y hacer pedidos. Porque si en esta conversación yo te estoy a ti pidiendo algo y resulta que yo no estoy de acuerdo, entonces yo tengo que negociar. ¿Y de dónde viene la palabra negociar? La palabra negociar viene de que yo niego tu acción. Como yo niego tu acción, entonces empezamos a negociar. Y allí tú también ya tienes que ir preparada a qué posibilidades tengo yo para darle al otro en ese proceso En ese de diseño. negociación. Exactamente. Después el hacer pedido, ¿ok? Y ese hacer pedido es con hacer acuerdos. Ajá, si tú haces esto y esto y esto, yo me comprometo a hacer esto y esto y esto. Pero esos acuerdos son claves, Rosana, cuando le pones tiempo. Y cuando Entonces, escuchas la palabra sí, ¿cierto? ajá, claro, ahí cerramos el compromiso, pero en esta solicitud primero que yo te estoy haciendo la petición, te digo, ajá, Si esto no lo tiene tiempo, necesitamos en está en el 7, aire. ajá, entonces nunca lo hiciste, pero es que tú no me dijiste para cuándo, Claro. en una semana, 3 días, El año que la viene. próxima, entonces ese pedido, esa negociación viene atada a hacer un pedido que después termina, o una petición que después termina en un compromiso cuando tú cierras con el sí, que eso es importantísimo. Y también el tiempo, en qué tiempo lo vamos a ejecutar, porque si no queda en el aire y no sabemos. Entonces ¿Y qué termina la pasa? reunión y le dicen, mira, es que no me entregaste el informe, pero es que tú no me dijiste para cuándo era. Y digamos que, al menos desde mi experiencia, es algo muy común en las organizaciones, que al no colocar los tiempos precisos o no establecer bien lo que es ese acuerdo, ocurre que, bueno, cada quien lo interpreta a su manera, Ajá, interpretamos desde lo que somos. exactamente. Y ahí viene otra distinción importante, que es la queja y el reclamo. O sea, aquí entra perfecto la queja y el reclamo. ¿Podrías Miren, mencionarnos qué es la queja, qué es el reclamo, cuál es la diferencia entre ambos? ok, en la queja mi expectativa no se cumplió. O sea, en mi cabecita yo tenía algo pensado y resulta que no fue así. ¿Mm? Vamos al cine, tú me dices una película que es buenísima, yo entro en la sala de la película y yo, esto fue todo. Yo esperaba otra cosa. Esa es una queja. Mi expectativa, lo que yo esperaba, lo que yo creía, no pasó. En el reclamo es que el compromiso que tú y yo asumimos no pasó. Entonces, tanto la queja como el reclamo tienen emociones distintas. El reclamo está sustentado en la confianza, en la seguridad, porque es así, porque tú y yo hicimos un acuerdo. En cambio, En la queja. la queja está en mis expectativas. Puede ser que ocurra que no. Y Y adicionalmente somos nos movilizamos no, diferentes desde la queja que y del desde el reclamo. reclamo. O Claro, sea, eso es el reclamo yo. Esto es así, pasó. Y mire, con el tema de la mano es así, pasó así. ¿Ok? En cambio, es más, si alguien te viene a hacer un reclamo y tú indagas con esa persona termina pidiéndote disculpas porque al final se da cuenta que fue ella misma, solita. y ocurre con mucha frecuencia que los confundimos, ¿no? Que son términos Claro. que podemos Y confundir. estamos acostumbrados a vivir en la queja porque no concretamos el compromiso que tenemos. No estamos habituados ni entrenados para eso. Y en una organización, pero ojo que también en la familia, en cualquier relación, cuando aprendemos a distinguir lo que es la queja de lo que es el reclamo, cosas diferentes van a ocurrir. El reclamo nos lleva por un camino mucho más Claro, expedito y aparte es refutable o no. claro. La queja, pues como bien lo dijiste, va en la expectativa y la Del otro. expectativa va en cada quien. Lo otro interesante es que la queja trae sufrimiento. De hecho, Humberto Maturana siempre lo decía. Las expectativas cuando no se cumplen traen sufrimiento. Entonces de ahí viene la queja, es tu expectativa no cumplida y te trae sufrimiento. Es En así. cambio, el reclamo va directo, pasa esto, no pasa esto. Y el reclamo está sustentado en un compromiso establecido. ¿Mm? De allí que gerencialmente tengamos que aprender a diseñar y en la gerencia, como bien dijo Suraya al principio, tanto organizacional como de vida, aprender a diseñar estas conversaciones. Algo interesante del reclamo es que yo puedo pedirte a ti una contraparte. Esto causó un daño. ¿Cómo te vas a hacer cargo? ¿Y qué pasa cuando la persona no se quiere hacer cargo? Bueno, ahí empieza otro tema de conversación. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué está evitando? ¿Qué está evadiendo? Sin embargo, desde el reclamo yo te lo puedo pedir porque tú me incumpliste a mí.
Independientemente de cuál sea la reacción o la ¿Cuál sea acción la del razón del otro. otro? Exactamente. Entonces, Ok. mira, estamos ya con todos los pasos en las conversaciones. Este es el de hacer pedido y tiempo, es una de las últimas etapas. Y la etapa transversal, que la ponemos de último, que ya le hemos hablado, es todo el tema de la corporalidad. Porque durante toda la conversación, nuestro cuerpo también está hablando. De hecho, nosotros expresamos cosas con nuestro cuerpo. Entonces, el diseñar la conversación también viene atado a que tú antes hagas un centramiento, hagas una respiración y durante toda la conversación yo le invito a la gente a que tome agua. ¿Sabes por qué invito a la gente a que tome agua? Porque cuando tú tomas agua, empieza a bajar por este ducto Sí. y te tranquilizas. Entonces puedes estarte haciendo así si quieres tranquilizarte, pero Mejor también toma puedes agua. tomarte tu agua y no pasa nada. Entonces, en este diseño de esta conversación, tengan agua, tengan café, tengan manzanilla, tengan alguna bebida que te pueda ayudar a eso. Y si es una conversación muy, muy fuerte, bueno, 40 grados no. Siempre No son funciona. bienvenidos. Y hablando de conversaciones fuertes, están y suceden en cualquier ámbito, en cualquier sistema, esas que llamamos las conversaciones difíciles. ¿Hay algo más por incorporar en el diseño de la conversación para confrontar, para, digamos, transitar esas conversaciones difíciles? Ok, tenerla. Porque la conversación difícil nunca la quieres tener. Generalmente las personas no quieren tener conversaciones difíciles, no quieren abordar esas ¿Por conversaciones. qué? Bueno, primero porque siento que le puedo hacer daño al otro, u otro porque no sé qué va a pasar después de esa conversación. Si ya tú sabes que después de esa conversación, por ejemplo, es una relación que se va a terminar, a lo mejor no estás listo todavía para terminar esa conversación, no estás listo para terminar esa relación. Desde tu experiencia, Zulay, ¿tienes algunos ejemplos de conversaciones difíciles a nivel organizacional que tú hayas enfrentado, transitado, Bueno, conocido? los despidos Son son conversaciones conversaciones muy difíciles y más complicadas. cuando le tienes a las personas cariño y afecto, o a lo mejor sabes que no es por su desempeño, pero la organización está pasando por una situación difícil y necesita tener recorte de personal. O sea, son conversaciones que no queremos tener, por eso son difíciles, porque además hay un espacio emocional o afectivo que allí ocurre. Entonces, lo más interesante de tener esta conversación difícil es tener las evidencias de lo que realmente está pasando. Pienso que es Y en el fundamental. caso de un despido, mira, yo lo iré informando por partes a tu equipo directivo. Mire, necesitamos reducir. Entonces, en esta reducción, me vamos a quitar esto, esto y esto, esto y estos beneficios. ¿Ustedes qué aportan? Porque eso también es interesante en el diseño de las conversaciones a nivel organizacional. Es cuando el jefe o el gerente o el líder le pide a su equipo de trabajo que aporten en las conversaciones. Generalmente el líder o el gerente ya va directo con su agenda. Ya va, ¿qué pasa si te tomas unos minutos escribiendo un correo electrónico invitando a la gente que quieren agregar ustedes el tema de la agenda? Esa me ¿Mm? parece genial como Eso, tips. eso es muy importante. ¿Ok? ¿Cómo yo involucro a mis equipos de trabajo para lograr eso mejor? Porque esta conversación es la que me lleva a la comunicación y la comunicación me lleva al relacionamiento. Hay una distinción que a mí me encanta, que es información, comunicación y relacionamiento. En las De qué van organizaciones, esas ahí voy, distinciones? en las organizaciones hay espacios nada más que son informativos, hay otros que hacen, y yo lo veo como una escalera. Ok. Entonces, en la información yo notifico, mañana tenemos una reunión a las 3 de la tarde. Son de estos grupos de WhatsApp donde nosotros no podemos responder, nada más el administrador. Sí, Ajá. O lo que era el antiguo periódico, tú lo leías, el ahí periodista quedamos. dijo esto y ya. ¿Okay? En cambio, ahorita con las redes sociales, el periodista escribe algo y tú lo refutas. Ahí Sí. viene la parte de la comunicación. ¿Okay? Y en esa comunicación ya empieza a haber un acercamiento, un vínculo. ¿Okay? Ya lo que tú estás diciendo a mí me está haciendo sentido y me acerco a ti. Y empezamos a tener un primer feedback. En el relacionamiento, que es otro nivel más arriba, ahí es donde yo empiezo a indagar más como tú y ahí viene más la empatía, la cercanía y viene la gestión emocional. Yo te manifiesto mis sentimientos hacia ti. Y de allí es que yo estoy construyendo una relación contigo. Mira, me pasó antes de la pandemia, teníamos una empresa que estábamos asesorando que tenía 70 empleados en ese momento. Habíamos terminado el proyecto ya en diciembre de 2019, la pandemia vino en marzo de 2020 y me llama el gerente general de la empresa para decirme, Zulay, y yo dígame, tengo 70 empleados, como sabes, sí, más de la mitad no tiene computadoras en su casa, ¿cómo van a trabajar? Y yo le dije, ¿qué te hace pensar a ti que todo el mundo tiene una computadora en su casa?
Si tú te hubieses relacionado o vinculado más con tus equipos de trabajo, tú sabes su realidad. Él desconocía esa realidad. Yo diría que él y un porcentaje importante a nivel Entonces organizacional. ahí, ¿cómo yo me relaciono? Ajá. Claro. Tú sabes si esa persona está casada, está viuda, está soltera. Tú sabes si esa persona Por qué cosa está está atravesando. pasando. Me pasó en estos días en una conversación que tuve de coaching donde la persona estaba resentida con su jefa porque ella estaba en el trabajo, estaba haciendo un trabajo, tuvo un dolor en el vientre, le fue a decir, me voy de emergencia a la clínica, y ella le dijo, no, tú no te puedes ir, todavía te quedan 2 horas de trabajo. Ella le dijo, estoy en un proceso de aborto. Uf, Y tú estabas embarazada porque no me lo dijiste. Bueno, porque estaba apenas en 2 semanas. O sea, claro. estaba su proceso, pero ella tenía un dolor y de hecho todo ocurrió estando en su trabajo. O sea, ella ya iba a ir a la clínica a que la suturaran. Entonces, o sea, tú no Imagínate. me... Ella regresó de ahí renunciando. Claro. Porque el relacionamiento me lleva con la conexión, con la humanidad. Y ahorita los equipos que generan rentabilidad son los equipos que se sienten más comprometidos con su trabajo, pero es porque ese líder y ese jefe o ese gerente me lo está transmitiendo a mí. Ya lo decía John Maxwell, que es extremadamente importante sentirte parte de. La exclusión nos lleva por un camino emocional, digamos, de la desesperanza, ¿no? Y de la improductividad. A ver, Zula, ¿y qué pasa con aquellas conversaciones que no se cierran? Esas conversaciones que, además de ser difíciles, no tenemos, se quedan allí como en el aire. Bueno, ¿Cómo podemos mi abordarlas? experiencia me ha dicho que como no la cierra, se queda tanto tiempo abierto que cuando la cierra el otro, ya a ti no te hace sentido. O te molesta porque el otro la cerró. ¿Y qué podríamos Ok. hacer en ese No caso? cerrar las conversaciones, tomarte tu tiempo. También entiendo que esas conversaciones vienen atadas de una emoción, un duelo, un dolor, un estar dolido, que son tres emociones distintas. Entonces yo me tengo que preparar para asumir o pasar ese dolor o ese estar dolido o ese duelo. Y también para qué va a pasar después. ¿Cuál es ese siguiente día? Mira, hay papás que no le hablan a sus hijos y esa conversación sigue abierta. Entonces Hermanos que se después, separaron. hermanos, ajá, pero cuando lo hacen en paz, ya la conversación se cerró. O Qué sea, importante. viene un divorcio, te amas, te enamoré, me enamoré, tuve una familia, papá de mis hijos, ya está esta relación, crecimos, hay que tener una conversación. Así como una conversación de compromiso, que fue la del matrimonio, hay que tener una conversación donde se culmine y se desarrolle el divorcio. Y esta conversación es importante cerrarla, pero por mi paz. ¿Mm? También otra cosa bien interesante es que es el silencio y el callar en una conversación. Ujú. ¿Cuál es la Entonces, diferencia entre el silencio y el callar? cuando yo me callo, es porque hay cosas que no estoy diciendo y las tengo aquí atragantadas. Entonces pueden ser esas conversaciones que dejé abiertas, pero me lo sigo callando. Y si me lo callo, lo somatizo. Entonces empiezo a tener algún tipo de enfermedad, porque mi cuerpo lo tiene aquí. ¿Ok? Adicionalmente a que lo tienes aquí, es algo que no se ha digerido, que no ha pasado, que puede enfermar, pero adicionalmente limita muchísimo. Limita. En las casas, en las organizaciones o donde sea, aquellas conversaciones que donde uno opta por callar, pues poco se pueden resolver. Mira, me pasó con una coachee que ella fue al médico y el médico le dijo que tenía una cosa aquí, que le estaba creciendo. En la tiroides. Ajá, y el médico le dijo que no estás hablando. No le dijo lo del callar porque no tiene la distinción, pero que no estás Claro. hablando, era un endocrino. Entonces ella, nada, le dijo eso, la conozco desde hace años y me llamó. Zulema, podemos tener una conversación. Fue más de amiga que de coaching, pero era el mostrarle que se estaba callando. ¿Y el silencio? Ajá, el silencio es maravilloso. Mm. A mí me encanta el silencio. El silencio es cuando no tengo nada que decir. El silencio es cuando estoy conectada contigo. Es más, los invito a que hagan espacios de silencio. Yo te voy a contar el mío, una copa de Oporto. Yo sola con una copa de Oporto. Ese es mi espacio de silencio. ¿Ok? ¿Para qué Y sirve el silencio? el silencio sirve para conocerte y reconocerte, para conectarte contigo mismo y para que empieces a declarar las cosas que ya no quieres más en tu vida, porque te están haciendo ruido. Qué bonito, qué bonito. Y qué bonito incorporarlo en el diseño de la conversación. Exactamente. ¿Cuáles serían 3 recomendaciones cortas, precisas, para diseñar mejor sus próximas conversaciones? Esas que pueda que sean difíciles o pueda que no se hayan pronunciado o pueda que esté de alguna manera limitada por el observador que cada quien es. 3 recomendaciones. Bueno, primero no dejen nada al azar.
El Excelente. líder nunca deja nada al azar. Diseña tu conversación con tu papelito. Segundo, cree en ti y en tu poder creador, porque esas conversaciones abren posibilidades. Y si tú te estás construyendo en espacios de emprendimiento, en espacios gerenciales, es importante que tengas esas conversaciones. Ay, si estás iniciando una relación de pareja, también es importante que aprendas a diseñar esas conversaciones. Y tercero, si quieren conocer más, llamen a Rosana porque mire, esto es un abreboca de lo que es el diseño en la conversación, pero la conversación crea posibilidades y te conecta con la esperanza de construir un futuro mejor. Ay, muchas gracias, Zulay. Gracias por haber estado aquí. Gracias por permitir de tu tiempo, ceder tiempo para el conocimiento que bien manejas. Zulay entonces nos ha dado hoy unos tips importantes en cómo diseñar la conversación y mi invitación es, atrévete a ejecutar. Porque de nada nos sirve mucho pensar sin accionar, pero al mismo tiempo, y como dijo Zulay al principio, aquí el secreto es aprender a mirar hacia adentro, aprender a identificar qué somos, cuáles son nuestras posibilidades, también nuestras luces y sombras, y desde allí aprender a contactar a las personas que te pueden ayudar. Aquí tenemos a Zulay como un excelente coach ontológico y busca la ayuda que sea necesaria. La puedes buscar en coach, psicólogos, psiquiatras, asesores gerenciales, lo que tú quieras, pero no te quedes con la intención. Nuestra invitación es que pases a la acción y especialmente, si este episodio te ha hecho sentido, compártelo, suscríbete, dale like. Probablemente en este mismo minuto alguien pudiera estar necesitándolo. Infinitamente gracias, Zulay, gracias por estar aquí, por Gracias a ti. acompañarnos. Y nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman.